la diapositiva. Bueno, tenemos ahí la presentación. Vamos a ver de alguna forma cómo las ideologías tienen un nacimiento. Entonces, estas partes ya de alguna manera lo hemos compartido. El nacimiento de la ideología, la función que tienen las ideologías. Por otro lado, las ideologías políticas. Luego pasamos ya a individualizar algunas ideologías, en el caso del liberalismo. Por ahí estamos entonces en esa discusión. De hecho, pues cada clase tiene cosas nuevas, pero no es lo mismo sobre algunos puntos que hemos tratado, sino más bien tiene elementos nuevos a la clase. Sin embargo, hacemos de alguna forma también cierto repaso para recordar, ¿verdad? Y para situarnos en el hilo conductor de la temática. Entonces vamos a hacer un breve repaso sobre el nacimiento de la ideología. Toda ideología es consecuencia de la necesidad humana de imponer un orden intelectual sobre el mundo. Surgen en situaciones de crisis y en sectores sociales para los que la concepción del mundo imperante hasta entonces se ha hecho inaceptable. ¿Qué quiere decir este punto? ¿Hacia dónde nos conduce? Bueno, que las ideologías son importantes en los sistemas sociales, económicos y políticos por el hecho de que son enfoques que surgen a partir de imponer ciertas condiciones sobre el sistema. O sea, las ideologías también se expresan en una lucha en un sistema social. Entonces, esas relaciones ideológicas en un sistema, uno se impone sobre el otro, es decir, una ideología puede tener más fuerza que otra, y eso implica un orden intelectual, es decir, una concepción del mundo que tenga un grupo, una clase social, un sector de la sociedad, se impone con ciertas valoraciones que tiene sobre ese mundo, sobre ese sistema. Por lo tanto, las ideologías sirven para contener, para estabilizar un sistema y también para imponerse en una crisis social, económica o política. Es decir, a veces pesan más la crisis que las ideologías, y a veces lo contrario, ¿verdad? Las ideologías pesan más que las crisis. ¿Por qué? Porque las ideologías alimentan una concepción del mundo y no importa el momento que una sociedad atraviesa económicamente, socialmente, políticamente, no importa, porque la ideología está imponiéndose sobre esas realidades y la gente definitivamente pues hace propia esa ideología y sobrepasa cualquier circunstancia, ¿verdad?, que pueda estar atravesando un sistema por el hecho de que está alimentada esa persona ideológicamente. Entonces, por esa razón, decimos que hay una necesidad humana, ¿verdad?, como ideología que se impone en ese orden, ¿verdad?, intelectual sobre el mundo. Creo que me he dado a entender sobre este elemento. Ahora resulta que es necesario aclarar cuál es la función, ¿verdad?, de las ideologías. La función. Si hay alguna pregunta, pues pueden irla estableciendo, ¿verdad? En la medida vamos caminando. Bueno, entonces ahí estamos precisamente en ese punto. ¿Cuál es la función de las ideologías? Las ideologías son aceptadas por personas que están predispuestas cultural o temperamentalmente. Algunas carecen de esta predisposición, pero caen bajo la influencia de una ideología a causa de circunstancias fortuitas.
o de la tensión provocada por la crisis. Las ideologías proponen o bien la aniquilación de los sistemas institucionales y valorativos centrales mediante la lucha, o bien la negación de sus pretensiones mediante el apartamiento del sistema. Vamos a ver, alguien de ustedes que quiera interpretar la función de las ideologías a partir de esta lectura. Veamos si alguien de ustedes quisiera interpretar, por favor, la función de las ideologías, para qué sirven las ideologías, cuál es su trabajo, la función. Veamos si alguien quiere dar su aporte, comprendiendo la función de las ideologías a partir de estos dos párrafos. Queda abierta la discusión para que ustedes puedan hacer sus valoraciones. ¿Cuál es la función de las ideologías? Veamos si hay algún punto de vista. ¿Tienen alguna apreciación? ¿Qué se entiende por la función de las ideologías? Vamos a ayudarles, digamos, si hay alguna duda. ¿Algún punto de vista? Sí, buenos días, licenciado. Como acá dice, la ideología surge a partir de una crisis que la persona está sufriendo. Entonces creo que la función de la ideología es darle sostenimiento, darle esperanza a la persona de que esta ideología puede llegar a solucionar ese problema, o al menos entenderlo por qué sucede. Muy bien. ¿Me regala su nombre, por favor, compañero estudiante? Brian Moreira. Muy bien, Brian. Bueno, entonces... Sí, adelante. Yo también quería dar mi punto de vista. Correcto. Dice que las ideologías proponen o bien la aniquilación de los sistemas institucionales y valorativos. Para mí lo que quiere decir ese fragmento es como que las ideologías tratan de frenar lo que es los avances. Bueno, para mí eso le doy a entender, que trata de frenar los avances. Muy bien, correcto. Me va a permitir un segundo ya para la siguiente participación. Permítanme un segundo. Muy bien, jóvenes, disculpen ahí ese par de minutos. Gabriela y José Luis también, ¿verdad?, tienen la participación. Veamos, Gabriela, buenos días. Sí, buenos días, licenciado. Mi participación es sobre, usted decía cuál es la función de la ideología. Sí. Es como, digamos, hacer, lo que yo entiendo, es hacer legítimo un estatus determinado. Sí. Muy bien, correcto. Bueno, ya los compañeros, José Luis ya participó, me parece, o quiere dar una réplica, José Luis. No he participado. Muy bien. Muy bien. Buenos días. Entonces, sí, buenos días. Nada más que quería dar mi punto de vista acerca de las ideologías. Correcto.
de mi forma personal y particular, yo entiendo que las ideologías son personalizadas, ¿va? Por cada persona, por cada individuo en una sociedad, dependiendo la realidad con que se encuentre cada persona. Sí. Por ejemplo, yo siento de que el tema ideológico es muy grande. En esta materia, pues, en sí la carrera, quizás ya vimos o vamos a ver ideologías políticas, económicas, jurídicas y sociales. Sí. Y en un país, pues, depende de la ideología para una transformación. Ese es mi punto de vista. Muy bien, José Luis, gracias. Muy bien, el siguiente estudiante. Muy bien, es identificado con doble G, ¿verdad? 21108. Veamos, estudiante, por favor, su punto de vista. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Buenos días. En mi opinión respecto a la función de las ideologías es pues que crea una esperanza en sí, por decirlo así, a los ciudadanos, de tanto que queremos tener una mejor sociedad, que anhelamos tener un cambio. Realmente tenemos como esa esperanza y idealizamos muchas veces, por decirlo así, a un nuevo partido, a un nuevo ser político, y creemos que al poder ganar dicho candidato o dicho partido, existe esa esperanza de poder al fin, de tantas mentiras, de tantos partidos políticos anteriores, que este candidato sea el cambio, y idealizamos muchas veces ese personaje, como lo repito, dicho color partido político. Esa es mi participación. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a quedarnos con esas participaciones por el momento y vamos a retomar el punto, ¿verdad?, de la discusión a partir de los planteamientos que ustedes han señalado. Realmente las ideologías es una forma de concebir el mundo. Es decir, las ideologías son concepciones de cómo cada sujeto, como ustedes muy bien lo dicen, cada sujeto procesa esa realidad. Y por supuesto, ese procesamiento de la realidad es a partir de ciertos insumos que tiene ese sujeto por un ambiente, por decirlo de esta manera, por un ambiente político, ya sea que este sujeto tenga una integración a un partido político, puede ser que esta persona también esté muy relacionada con los medios de comunicación, con la información que está bajando todos los días. Puede ser que la persona tenga una relación muy estrecha con el gobierno o con un grupo de personas, ¿verdad?, a la cual él puede pertenecer, ya sea un grupo social, un grupo político, económico, etcétera. Entonces, o la iglesia misma, ¿verdad? También, independientemente de la denominación que tenga la iglesia, también juega un papel ideológico. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de valores de cualquier institución, de los partidos, del gobierno, etcétera. Entonces el sujeto lo va procesando en sí y ese sujeto va teniendo una concepción y procesa esa realidad frente a él de acuerdo a lo que él ha tenido o tiene, mejor dicho, en su interior, ¿verdad? Recordemos que las ideologías es una realidad muy subjetiva en el sujeto y él ve de una manera el mundo, otra persona lo ve también diferente. Entonces cada quien tiene un procesamiento de la realidad de acuerdo a ese enfoque ideológico que pueda tener. Entonces hay una variación, ¿verdad? Tal como ustedes también lo señalan, el sujeto tiene una esperanza, tiene una visión proyectiva, tiene, digamos, una perspectiva ideológica de que, creyendo pues en ciertas ideologías, le va a llevar a un feliz término a ciertas transformaciones que él aspira, ¿verdad? Pueden ser
aspiraciones económicas, políticas, sociales, culturales, etc. ¿Por qué? Porque cree en ese referente ideológico. Si lo vemos a nivel religioso, también tiene una valoración ideológica, ¿verdad? Los principios morales, los valores éticos, porque de acuerdo al comportamiento o a la conducta de la persona, pues esta persona será beneficiada espiritualmente a través de tantos enfoques que las religiones procesan. Entonces, de esa forma cada quien tiene un procesamiento de la realidad, y eso tiene mucho que ver las ideologías. El problema que a veces se nos presenta es que las ideologías nos están perturbando la realidad tal como se presenta. O sea, creemos que la realidad esa es, entonces, y muchas veces no es esa la realidad, pero la ideología es como la parte intermedia, que definitivamente, digamos, sirve de conexión entre el sujeto y la realidad. Entonces, esa parte intermedia, como esa parte, digamos, que se ubica en el centro entre el sujeto y la realidad, es esa representación que tengo de esa realidad. Entonces, la ideología puede estar equivocada, ¿verdad? Como lo hemos señalado, pues un bastón lo podemos meter al agua y ese bastón lo vemos doblado, pero realmente no está doblado ese bastón, simplemente el agua desconfigura la posición de la realidad de ese bastón. Entonces, muchas veces las ideologías así funcionan, hacen ver el mundo de una manera cuando realmente no es esa. Entonces, por lo tanto, quiero pues aclarar ese punto, ¿verdad? Ustedes también lo han hecho muy excelente en cuanto a los planteamientos que han otorgado. Y de esa forma pues tenemos una gran cantidad de ideologías, ¿verdad? Algunas se acercan más a la realidad, otras se aíslan muchísimo de la realidad, pero en todo caso el sujeto cree, el sujeto percibe de acuerdo a sus referentes ideológicos. Ese es el punto, ¿verdad? El otro elemento que vamos a tocar, ¿verdad?, que de alguna manera también ya lo hemos desarrollado, son las ideologías políticas. Es donde entra en juego principalmente la lucha entre los partidos, entre los sectores de una realidad social que de alguna forma entonces tienen ellos perspectivas, ¿verdad?, intelectuales. Entonces, acá la ideología política que dice: la idea de ideología como fuente potencial de influencia sobre el comportamiento político del sujeto es inseparable de su función de aislamiento del sujeto de la fuente de crítica y de las perspectivas intelectuales alternativas sobre la sociedad y los problemas sociales. Esto nos conduce a la idea de que el sujeto influido por una ideología es notoriamente impermeable a la argumentación y a la crítica que para él, no comprometido, parecen importantes o significativas. El sujeto influido por una ideología niega normalmente la existencia de criterios de verdad alternativos. Entonces aquí lo que en el fondo estamos señalando es que las ideologías no admiten, cuando un sujeto tiene una gran fuerza ideológica en su interior, ese sujeto no se vuelve impermeable, es decir, no acepta argumentaciones, no acepta críticas, ¿verdad? Y por lo tanto hay una negación, ¿verdad?, a la existencia de criterios de verdad alternativos. Es decir, tan ideológicamente está posesionado un sujeto que todas las críticas y todos los elementos o criterios de verdad o aspectos alternativos no pueden penetrar su referente ideológico. ¿Por qué? Porque el sujeto cree ciegamente sobre esos aspectos ideológicos. Algunos dicen, bueno, yo creo en esto, no importa que me dé frente a la pared, pero creo en esta realidad, no importa que choque contra la pared. Entonces, esa persona está totalmente impermeable
está completamente cerrada y por lo tanto, si existe esa llave ideológica, está blindado ideológicamente, bueno, allí es perder el tiempo con una persona de esta naturaleza, ¿verdad? Porque realmente está cerrado, ¿verdad? No permite críticas, no permite referencias de criterios de verdad, pero eso es el trabajo de las ideologías. El trabajo de las ideologías. Fíjense que a veces esto se da mucho en el ambiente político. Ideológicamente vemos que a veces existen conflictos muy radicales entre los adversarios políticos, ¿verdad? Y cada uno lucha por su ideología y si es posible se van hasta la violencia política, que es otra categoría que lo manejamos nosotros en las ciencias políticas, la violencia política. ¿Por qué? Producto de esos compromisos ideológicos. Y muchas veces los políticos que están en las alturas, están en las élites políticas, son adversarios, pero ahí no existe mucho estos grandes conflictos que a veces se ven en las bases sociales y políticas de los partidos. Entonces, mientras unos están conflictuando tan severamente por defender las ideologías, los políticos de élite, adversarios inclusive, no tienen esos grandes conflictos, se entienden, ¿verdad? De alguna manera. Pero así es, ¿verdad? Los blindajes políticos que muchas veces suceden en las personas. Mientras unos están peleando allá abajo, como decimos en la base social, los políticos adversarios de élite muchas veces están tranquilos, ¿verdad? Con las diferencias, por supuesto, pero ven el mundo diferente. En todo caso, ese es el trabajo de las ideologías. Me explico entonces que en el caso, ¿verdad?, de estas funciones o de las ideologías políticas se ven pues muy influenciadas, ¿verdad?, por esa dosis, ¿verdad?, de creencias, y eso hace pues que se aísle la argumentación y la crítica. El mundo lo ven correcto, pero el mundo puede estar con las extremidades hacia arriba, ¿verdad? Pero ellos lo ven de otra manera, lo ven correcto. Ese es el punto, ¿verdad?, que nosotros como académicos debemos de entenderlo, ¿verdad?, sin caer pues en los aspectos ideológicos. Esa es la realidad cuando nosotros observamos esas posturas, y ustedes lo van a revisar en el mundo actual. Bueno, grandes conflictos que se dan a veces en las bases sociales de los movimientos políticos, pero las élites que están en contienda pueden llegar a negociaciones, pueden llegar a pactos y muchas veces, ¿verdad?, separados de esos grandes conflictos que se están dando en la base social, ¿verdad?, de los movimientos políticos de un sistema. Bueno, aclarados estos puntos, estamos ahora revisando ya ideologías propiamente dichas. En el caso del liberalismo, ya lo discutimos un poco, es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo, con intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Nace en Inglaterra a mediados del siglo XVII, entre la Guerra Civil y la Revolución de 1688. Entonces, aquí, estudiantes, lo que vamos a tomar en cuenta es que la primera ideología que encontramos en la modernidad es el liberalismo. Es una ideología, pero además quiero aclararles que es una doctrina también, una doctrina política. Es además una filosofía política y por lo tanto vamos a decir que también que el liberalismo es una teoría política. Entonces hay una gran diferencia entre teoría y doctrina, entre filosofía e ideología. Son diferentes. Aquí estamos trabajando el enfoque desde una ideología, pero me gustaría aclararles en qué consiste la doctrina política del liberalismo, así a grosso modo. La doctrina política del liberalismo se representa por un sistema de pensamiento político acuñado
por pensadores, por precursores. Estos precursores son los pioneros de la escuela. Entonces una escuela se traduce como una doctrina política. O sea, una doctrina se asienta sobre una escuela. ¿Quiénes están en la escuela? Los pensadores. ¿Quiénes más? Bueno, precursores, obras principales que defienden esa doctrina. Esa es la doctrina. La doctrina entonces se fundamenta en aspectos de enseñanza. La doctrina es una enseñanza y esa enseñanza tiene fuerza en la medida también tengo un sistema de creencias sobre esa enseñanza. Entonces, cuando ya estoy creyendo en esa enseñanza, en esos principios, bueno, ya me estoy trasladando ya a un nivel ideológico, porque las doctrinas no tienen fuerza por sí mismas. Las doctrinas tienen fuerza en la medida creo en esa doctrina y multiplico adherentes a esa doctrina política. Solo así la doctrina tendrá vida. Es decir, ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué tenemos capitalismo hasta el momento? ¿Por qué tenemos catolicismo hasta el momento? ¿Por qué existe el cristianismo hasta la fecha? Porque es una doctrina que se ha venido alimentando, cualquiera que sea, a través de adherentes, personas que creen en la doctrina, y estas personas están regenerando, están trasladando esos valores de generación en generación. Por esa razón tenemos doctrinas políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas en el momento actual. Porque creemos en esa doctrina y, como dice la teoría política, encarnamos esa doctrina en nosotros y solo así la doctrina puede tener fuerza. El caso del liberalismo lo tenemos presente, ¿verdad?, en que se caracteriza por ser una doctrina política, económica y social, ¿verdad?, basada en la libertad del individuo. Pero siguiendo con el otro punto, porque quedé comprometido en aclararles esos conceptos, la teoría liberal implica un sistema también de conocimiento, pero ¿qué? Basado en conceptos, en categorías y en definiciones. O sea, acá el liberalismo es tomado en cuenta desde la ciencia. Recordemos que la ciencia es la que produce teoría a través de ¿qué? De una relación entre la práctica y el proceso de abstracción, es decir, el proceso teorético que tiene esa realidad cuando lo traslado con enfoques conceptuales, categoriales y definiciones. Entonces, la teoría es diferente a la doctrina. La teoría es un sistema de conocimiento basado en los conceptos, categorías y definiciones, ¿verdad?, que dan cuenta de los hechos, en este caso políticos, económicos, sociales, ya a través de las ciencias específicas. Pueden ser ciencias económicas, ciencias políticas, la sociología, etc. Y en cuanto a la filosofía, el liberalismo como filosofía, vamos a entenderlo de que la filosofía traza ciertos esquemas axiomáticos, traza un esquema proyectivo, ¿verdad?, teleológico, finalista, de lo que persigue una determinada realidad. En este caso, lo que nos interesa es el liberalismo. Entonces, ¿qué es lo que persigue el liberalismo filosóficamente? ¿Qué es lo que persigue? Bueno, que el sujeto sea feliz a través de la libertad, que el sujeto pueda tener esa complacencia de todas sus necesidades, que se sienta satisfecho, que ese sujeto se sienta realizado con todas sus aspiraciones. ¿Y quién se lo puede dar? De acuerdo a esta concepción filosófica, se lo da el liberalismo. El liberalismo se lo da porque filosóficamente el liberalismo traza que el sujeto es libre y que puede satisfacer sus necesidades, sus deseos, a través de el sistema capitalista, en este caso a través del capital, a través de los medios que el mismo sistema proporciona. Entonces, en el fondo,
filosóficamente lo que tenemos es que el sujeto persiga, logre esa felicidad a través de la libertad. Y las ideologías en sí es la defensa del sistema. Si decimos nosotros, bueno, en este caso ya no queremos capitalismo, sino que queremos socialismo, ahí se pone a prueba el enfoque ideológico. Bueno, unos dicen que quieren capitalismo y otros quieren socialismo. Veamos entonces la fuerza ideológica que tenga esta postura en un sistema social. Por eso mencionaba que las ideologías se parecen mucho al romanticismo, se parecen mucho a ese sentimiento, a ese amor que le podemos tener a una persona, a una familia. Entonces, cuando se despierta ese sentimiento, es donde se mueve ya un aspecto ideológico. Eso es muy parecido pues a una relación, ¿verdad?, sentimental, que vemos perfecta a la persona mientras estamos ideológicamente, digamos, conectados con esa persona. Todo es perfecto. Ya después estamos, cuando ya nos pasa esa situación ideológica, ¿verdad?, que en este caso es sentimental, ya estamos viendo ciertas imperfecciones en una persona, A, B, C, D. ¿Por qué? Porque ya estamos procesando una realidad más objetiva. Pero mientras tanto, ¿verdad?, como se dice en ese ambiente popular, en la cotidianidad, digamos, de las sociedades, que el amor es ciego. Bueno, esa ceguedad del amor es precisamente el envolvente ideológico. Así también esto es muy parecido, ¿verdad? Vemos que la libertad es lo fundamental, que la libertad es lo básico, pero no vemos que esa libertad se encuentra muchas veces restringida, se encuentra hasta cierto punto que reducida frente a la libertad de otros. Unos tienen más libertad que otros en la práctica, pero ideológicamente creemos de que todo el mundo tiene las mismas libertades ya en la práctica. Entonces, pero repito, la ideología nos hace ver así las cosas. Y eso no solamente en la parte familiar, sino también en la parte económica. Nosotros vemos un producto, ese producto nos gusta, nos parece, no importa el precio, hasta después que lo compramos, nos damos cuenta de algunas situaciones, ¿verdad?, que eran de tomarlas en cuenta previamente, pero ya hicimos la compra. Entonces, pegó más la fuerza ideológica del mercado que la necesidad y también de las vulnerabilidades que pueda tener una mercancía ya teniéndola en casa. Nos damos cuenta que algunas cosas ya no nos parecieron, pero ya el precio ya fue definido. Así pues se dan estas situaciones, ¿verdad?, dentro de estas realidades. Entonces esta doctrina definitivamente defiende esa libertad con la intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Yo les aclaré en la clase anterior que el Estado en aquel momento, cuando nace el liberalismo, es un Estado que se convierte en un Estado proteccionista. Las economías estaban protegidas por el Estado, es decir, las economías participaban en el mercado mundial, pero cada economía se hacía respetar en ese mercado. No había una intromisión de una economía frente a la otra. Era un comercio internacional y cada estado protegía sus economías nacionales. Esto pues nace en Inglaterra, el liberalismo, tal como lo hemos dicho también, en el siglo XVII. Estamos hablando de un siglo de revolución industrial. Ahí hay una guerra civil y la revolución de 1688. Recordemos que Inglaterra tiene un conflicto político a través de las monarquías y el parlamentarismo tuvo más fuerza en aquel momento
Este proceso fue en 1688, una revolución política también en Inglaterra, donde el parlamentarismo tiene más fuerza que las estructuras aristocráticas o estructuras monárquicas. Entonces, si vamos a tomar en cuenta Inglaterra y los Estados Unidos, Inglaterra tiene como expresión máxima el parlamentarismo, mientras tanto Estados Unidos, que si bien pertenece a la misma órbita del sistema, se caracteriza por el presidencialismo como sistemas políticos. Entonces, la revolución de 1688 fue una revolución parlamentaria, ¿verdad? Tomaron fuerza esos movimientos en Inglaterra. Definitivamente todo esto tiene grandes lecturas, ¿verdad? Si ustedes se meten a estudiar pues, estos grandes movimientos, bueno, hay textos completos sobre los movimientos, ¿verdad? En Inglaterra, y mucho enfoque. Aquí estamos presentando pues una síntesis, ¿verdad? Porque, bueno, es una vasta información sobre los movimientos ingleses. Tenemos a John Locke. John Locke fue un filósofo inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo y conocido como el padre del liberalismo clásico. Desarrolló una teoría de la propiedad basada en las acciones de los individuos, en lugar de en el descenso o la nobleza. Para Locke, el estado de naturaleza consiste en una sociedad política o precivil en la que los hombres viven en un estado de perfecta libertad y de igualdad. Bueno, John Locke es el padre del liberalismo. Tenemos otros padres también, pero con mayor historicidad. Pero John Locke es ya un padre reciente del liberalismo y tenemos unos padres anteriores. ¿Pero por qué varios padres? Porque realmente hay unos que enfocan el aspecto preliberal y seguidamente los movimientos liberales premodernos. Ya John Locke sí es un padre del liberalismo en la modernidad propiamente dicha, pero tenemos unos padres premodernos y preliberales. En particular señalamos el caso de Thomas Hobbes anteriormente en la clase, y tenemos el caso de Juan Jacobo Rousseau, que también aporta, pero la línea sí, ¿verdad?, de discusión que podríamos tomar en cuenta es que tanto Thomas Hobbes como Rousseau, Juan Jacobo Rousseau y el caso de John Locke son los padres del liberalismo, pero cada uno dando su aporte en su tiempo y en su espacio. Recordemos el caso de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, por ejemplo, lo que se nos presenta en él es que él fue un defensor de, ¿quién dijimos?, de una monarquía, defensor de la monarquía absoluta, pero de alguna forma podemos decir, bueno, ¿y cuál fue el aporte de Thomas Hobbes con el liberalismo? ¿Cuál es el aporte de todas estas monarquías que se dieron previas al Estado liberal o previas a la modernidad? ¿Cuál fue el aporte? Bueno, algunas categorías. Por ejemplo, ¿cuál fue el caso? La categoría soberanía. La soberanía. ¿A dónde radicaba la soberanía en la edad medieval? Radicaba en el rey. El rey era el soberano. No había soberanía estatal en el sentido institucional. No habían tres poderes del Estado. Nada de eso. Lo que existía era el poder del rey, y el rey era el soberano. Entonces, ese concepto de soberanía que recaía en la persona del rey, ese concepto ya en la modernidad, ¿qué sucedió? Pasó esa soberanía no a calificar al presidente, a calificar al poder del Estado. El Estado se convirtió, ¿verdad?, en un Estado soberano.
¿Y quién era el soberano en ese Estado? El poder, y es lo que conocemos ahora, que el poder del Estado tiene carácter soberano, ¿verdad? Es decir, tiene una amplitud de ejercicio dentro de su territorio. La soberanía llega a un límite por parte del Estado, o la aplicación del Estado con la soberanía. La soberanía su límite es el territorio. Pero también en la comunidad internacional, esa soberanía tiene un carácter general de respeto frente a otros estados. O sea, mi estado es soberano y aquí nadie puede meter sus manos en este estado. ¿Por qué? Porque tenemos una soberanía representativa en el entorno internacional. Eso, estudiantes, es una posición clásica en la teoría política. Pero cuando vemos que un estado quiere meter sus manos frente a otro solo porque tiene dominación económica, política o militar, esa es una violación a la soberanía de los estados. Vean cómo vemos nosotros con muchos ejemplos en el mundo actual. Ver la intromisión de un estado frente al otro es una violación a la soberanía del estado. Pero así son las cosas, ¿verdad? Y eso, dentro de las teorías políticas, ahora se habla de estados postsoberanos. O sea, la soberanía es historia prácticamente. En el caso de las prácticas, no en el caso de las constituciones, porque en las constituciones, sí, ahí aparece, ¿verdad?, que el Estado es soberano. Pero cuando un Estado grande, económicamente, ¿verdad?, decide algunas cosas frente a otros estados, esa es una violación a la soberanía. Entonces, cuando se da ese contexto, estamos hablando de estados postsoberanos, es decir, estados que ya no están en la modernidad de la soberanía, sino que están en la posmodernidad. Es decir, la modernidad, ¿qué implicó? ¿Qué implicó la modernidad? La modernidad implicó el uso de la razón. A eso le llaman modernidad, cuando el hombre es el centro de toda explicación fenoménica. Esa es la modernidad. Modernidad no es el edificio de última generación en ese contexto. Modernidad significó, ¿verdad?, que el hombre cambia su sistema de pensamiento. ¿En qué sentido? Bueno, en la edad medieval, ¿cómo pensaban los procesos económicos, políticos, jurídicos y otros? Los pensaban a la luz de la teología. Teológicamente, todo era explicado en los fenómenos que se daban. Entonces, la explicación era de carácter divino. Todo fenómeno que sucedía en los sistemas era perfecto porque provenía de la divinidad. No había discusión alguna. Por eso tenemos que toda explicación de los fenómenos en la edad medieval eran teocéntricos. Teocéntricos. ¿Cuándo se da ese cambio? Cuando el hombre dice, yo soy el centro de toda explicación de los fenómenos. O sea, en la realidad social. Recordemos que tenemos una realidad natural, que es la que nos rodea, ¿de acuerdo? Pero también hay realidades que el hombre construye. Tenemos la realidad social, la realidad económica, política y otras. Entonces, cuando se dan esos acontecimientos en las distintas realidades, que el hombre es un sujeto situado en esas realidades, el hombre es el responsable de todos los fenómenos. Por lo tanto, cuando el hombre es el centro de toda explicación de los fenómenos, se nos convierte en la modernidad, es decir, lo antropocéntrico. Cuando René Descartes mencionaba pienso, luego existo, eso es un punto de partida de la modernidad. Pienso, luego existo. Esa es la modernidad, la razón como centro de toda explicación fenoménica. Ahí tenemos el centro de la modernidad, la razón, el hombre pensante. Entonces, en ese contexto, Tomás Hobbes, repito, aporta
a partir de que de esa monarquía absoluta que él defendió ideológicamente, algunos conceptos que más adelante fueron retomados por los movimientos liberales, como el caso de la soberanía y el caso del Estado, ¿verdad? Hobbes lo vio de una manera y los liberales ya propiamente lo replantearon hacia el poder del Estado. Entonces, en el caso de Juan Jacobo Rousseau lo que plantea, al igual que Thomas Hobbes, plantea ciertos esquemas en cuanto a la vida que tenían las sociedades pretéritas, las sociedades primitivas. Las sociedades tenían un estado natural. Oigan bien, un estado natural. Hablar de estado natural no es hablar de estado político, ¿verdad? No es hablar de un estado jurídico, no, un estado natural. Es decir, el estado natural de esa realidad. Vivían en armonía, compartían todo, el hombre tenía libertad plena, pero después esas sociedades se fueron complicando, esas sociedades se fueron volviendo violentas, se volvió antagónica a esa sociedad. El hombre, dice Thomas Hobbes, es lobo del hombre, y esa libertad se perdió, la felicidad se perdió también. Entonces, tanto Thomas Hobbes como Juan Jacobo Rousseau dicen, ¿verdad?, que la sociedad llegó a un acuerdo al final de cuentas porque no podían vivir así y se pusieron, ¿verdad?, en sintonía para hacer o para crear el Estado. Entonces el Estado fue creado a partir de ese acuerdo de la sociedad. ¿Y qué hizo la sociedad? Transferir ciertos derechos a esa institución llamado Estado para que ese Estado tutelara esos derechos, para que ese Estado regulara la vida de la sociedad. Así es de alguna manera, de términos bien simples que lo estoy planteando, porque lo vamos a ver en su oportunidad, en la teoría del Estado, si me corresponde servir pues esa asignatura. Entonces, en ese aspecto, tenemos los aportes de Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau. Y luego el que estamos discutiendo, en este caso John Locke, ya a él lo situamos propiamente en el liberalismo en marcha, ¿verdad? Él fue uno de los precursores más inmediatos de lo que fue el liberalismo. Pero siempre John Locke trabaja sobre un estado de naturaleza, o sea, retoma que el hombre vivía, ¿verdad?, en una sociedad en una perfecta libertad, ¿verdad? El hombre tenía esa libertad inicial. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? ¿Vivía en libertad? Sí. ¿Vivía en igualdad? También. Pero eso era un estado natural. ¿Qué sucedió entonces cuando se construye el Estado? ¿Qué sucede cuando llega, digamos, la modernidad? Bueno, ellos ven en la historia que había una libertad allá en la comunidad primitiva, en esas sociedades pretéritas, había una igualdad, no había pleitos. Significó que retoman esos conceptos naturales y los vuelven ya positivados, esos conceptos, o sea, de una posición jus natural, ¿verdad?, pasan a ser conceptos positivados, enarbolados por los movimientos liberales. El problema de la humanidad históricamente, dijeron, es el problema de la libertad y libertad y bien, igualdad. Ahora, ¿qué sucede? Retomemos estos conceptos, pero vamos a positivarlos. Y positivarlos significa meterlos, estos conceptos, en todo el sistema de normas constitucionales y de otras leyes que pueda tener el Estado más adelante. Entonces, los conceptos naturales fueron positivados jurídicamente hablando. Y esa es la clave, ¿verdad?, del sistema liberal. Una libertad y una igualdad que la positivaron, ¿verdad?, con una propiedad privada.
Es el corazón del sistema capitalista y la base filosófica, ideológica, teorética, doctrinaria es el liberalismo. Entonces John Locke es uno de los padres más recientes cuando se inició esta corriente, ¿verdad? Ideológica del liberalismo. Y aquí retomamos a Thomas Hobbes más adelante. Ya lo dijimos, vamos a hacer un repaso por ahí. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés también, nacido en el año 1588 y falleció en el año 1679. Teorizó que el gobierno es el resultado de acciones individuales y rasgos humanos. Fue motivado principalmente por el interés, un término que sería crucial en el desarrollo de una teoría liberal del gobierno y la política económica. Entonces aquí tenemos un aporte siempre de Thomas Hobbes, que en las sociedades tenemos grandes acontecimientos, ¿verdad? Y por supuesto se cruzan, ¿verdad?, los intereses. En la vida política de cualquier sociedad, tanto social y económica, no tenga la menor duda que siempre está motivada por intereses. Intereses que pueden ser objetivos, pueden ser intereses razonables, intereses nacionales, pueden ser intereses de sectores, intereses de grupos, pero cada quien, como se dice en ese ambiente popular, cada quien vela por sus intereses. Repito, una sociedad no puede quedar acéfala, ¿verdad?, de intereses. Siempre habrán intereses. Lo que sucede es que debería hacerse un balance de qué interés debe prevalecer sobre otro. Por ejemplo, el interés social sobre el interés privado. ¿Cuál puede pesar más? Bueno, ustedes cuando cursen ya materias técnicamente hablando del derecho, pondrán, ¿verdad?, como bien lo señala la balanza, ¿verdad?, de la justicia, pondrán en ambos lados ciertos elementos, ¿verdad?, para ver cuál debe de ser razonablemente aceptado en una realidad, los equilibrios. Entonces habrá momentos en que hay que ponderar, bueno, ¿qué conviene más en esta decisión, en estos intereses? ¿El interés social o el interés personal o privado? Esa es la situación. Por ejemplo, la salud. La salud es un bien público, así lo señala la Constitución. Por lo tanto, la salud está dotado de un interés social. Y es de importancia en una sociedad. Sin embargo, dentro de las ponderaciones, vamos a encontrar también, ¿verdad?, que la salud puede tener intereses privados. En términos, pues, de los ejercicios médicos, del sistema hospitalario privado, pues ahí se pondera. Y en ese contexto, entonces, vemos nosotros que en el caso de Thomas Hobbes, dice, bueno, hay siempre interés en una sociedad, y eso fue muy crucial en la teoría liberal, principalmente en el enfoque de los gobiernos y la política económica. No sé si por el momento hay alguna pregunta sobre lo que hemos señalado, alguna interrogante, alguna duda. Estamos ahí para servirles, para poder enfocar o replantear alguna idea o algún aporte de parte de ustedes cuando están leyendo por su cuenta, ¿verdad? Por eso el objetivo es darles el programa, proponer el programa, los recursos. Usted puede aportar con sus lecturas personales. Si no está leyendo, entonces sí es un problema porque no tiene insumos para opinar, pero si está leyendo algún texto relativo a las temáticas, pues le va a permitir también el argumento. Recordemos una cosa, en la medida en que vamos leyendo, vamos estudiando, tenemos lecturas, nuestro
enfoque se va fortaleciendo. Si no leemos, es como patinar en el mismo lugar, ¿verdad? No va a haber avance. Muy bien, ¿alguna inquietud, alguna duda, pregunta? Recordemos que las preguntas permiten también generar ideas que tal vez no se han dicho en la clase y que a partir de la pregunta pues nace un enfoque alternativo muchas veces. Sí, licenciado, compañeros. Sí. Creo que más que una pregunta, una duda. Correcto. Es que cuando mencionó referencia al liberalismo y también un poco de las monarquías, si se recuerdan, me surge la duda cómo estos países, por ejemplo España e Inglaterra, creo, que poseen todavía reinados y a la vez gobiernos, es decir, estados. ¿Y cómo se explica aquí entonces la cuestión esta del liberalismo? Muy bien, Luis, gracias. Bueno, definitivamente cada país en estos sistemas, principalmente Europa y otros, ¿verdad?, del Medio Oriente, Asia, ¿verdad?, y los países que tienen representaciones monárquicas. Bueno, hay una composición histórica en estos países. Por un lado, vamos a encontrar que tienen sus propios movimientos políticos, económicos y sociales. Y en ese contexto, ¿verdad?, de la modernidad, se van dando estos acontecimientos, estos movimientos transformadores de esos sistemas, pero dentro de sus consensos y dentro de la configuración de la forma o de la estructura del Estado, dejan ciertas reservas, ¿verdad?, en este caso culturales y políticas, también sociales y económicas, en la configuración de un Estado. O sea, la Constitución en este contexto es la que configura el Estado. Si queremos ver qué tipo de Estado es XY, entonces tenemos que examinar la Constitución y la Constitución nos va a decir qué tipo de Estado es, cuál es la forma de Estado, cómo está distribuido el poder del Estado en este contexto. Entonces, estos países europeos, España, Inglaterra, países del Medio Oriente que tienen representaciones monárquicas, aristocráticas, príncipes, reyes inclusive, entonces aquí está en la configuración constitucional de ese Estado, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? Hay una relación política. Hay una relación política con las estructuras históricas, en este caso, que no son tan simbólicas, sino que tienen siempre una incidencia, ¿verdad?, en las decisiones políticas. Entonces, allí está de por medio el parlamentarismo. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos un primer ministro, Johnson, si no me equivoco. Tenemos el caso también de España. Tenemos el caso, ¿verdad?, de Arabia Saudita, ¿verdad?, entre algunos, que ahí tenemos reyes. Pero principalmente en el caso europeo, en este sentido, los aspectos de remanencia, ¿verdad?, o de remanentes que se arrastran desde la historia, ahí están las monarquías, ¿verdad? Pero una monarquía más de tipo simbólica, Luis. Es decir, cuando digo de tipo simbólico, no es que solo sean figuras decorativas, no, ¿verdad?, sino más bien han quedado en una posición de correspondencia, ¿verdad?, del parlamentarismo. Claro, siempre hay decisiones compartidas o habilitadas por digamos, por el papel de estas monarquías históricas. Le consultan al rey, ¿verdad?, o le consultan al príncipe. Entonces, pero es un liberalismo que respetó o que respeta una estructura histórica de esa sociedad. Pero la supremacía, por ejemplo, de estas sociedades es principalmente el parlamentarismo, con ciertas consultas, ¿verdad?, a estas representaciones monárquicas.
Es más, los españoles, Luis, los españoles están no muy de acuerdo en el sostenimiento de la monarquía española, porque eso le da un enorme gasto al Estado español. Sin embargo, como está contemplado en la Constitución, y también hay un arraigo cultural, ¿verdad?, de los sectores de la sociedad española, pues unos están de acuerdo en que ahí esté funcionando la monarquía y otros están apelando a que ya no se gaste más en un presupuesto mayor a las monarquías, ¿verdad? Entonces, esas son situaciones internas de cada país, pues, que se configuran a partir de la forma de Estado. Pero eso implicaría una reforma constitucional, por ejemplo, si quisieran darle al pie, ¿verdad?, a una representación monárquica, en un Estado de estos que estamos comentando. Pero sí son de carácter liberal, ¿verdad?, pero con ciertas conexiones de entendimiento, ¿verdad?, en las políticas de Estado con las monarquías, que, repito, son un remanente cultural simbólico, ¿verdad?, que se arrastran hasta la fecha. Muy bien, Luis, espero que le haya aclarado de alguna manera. Por supuesto, hay tantos enfoques sobre estos puntos, Luis. Ok. Sí, está claro. Muchas gracias. Muy bien. Ok, permíteme. Muy bien, vamos a ver en el caso, ¿verdad?, de continuación. Su obra magna, como discutimos también en la clase, es el Leviatán. Estamos hablando de Thomas Hobbes. No defendía este punto de vista, sino que solo un gobierno fuerte podía frenar el interés sin control. Sin embargo, avanzó una posición protoliberal al defender un derecho de naturaleza inalienable, el derecho a defenderse, incluso contra el Estado. Su trabajo incluyó en John Locke, Hamilton, Jefferson, Madison y muchos otros liberales, lo que llevó a Leo Strauss a identificar a Hobbes como el padre del liberalismo. Entonces tenemos acá una influencia de de Thomas Hobbes e inclusive de Juan Jacobo Rousseau sobre el pensamiento, ¿verdad?, de John Locke, ¿verdad? John Locke, pues entonces se vio influenciado por Thomas Hobbes. Ahora bien, esto nos lleva a ciertas consideraciones. Si bien es cierto, Thomas Hobbes no fue un liberal en el sentido estricto de la palabra, fue un preliberal, pero tenemos algunos aportes de él en cuanto a ciertos conceptos. Por ejemplo, el derecho a defenderse. El derecho a defenderse, incluso contra el Estado. Esos aspectos que él retoma de la vida histórica de las sociedades, cómo se puede frenar el interés en una sociedad. Imagina una sociedad con tanto interés y sin freno, entonces es un caos. Eso fue lo que sucedió en las sociedades internas históricas, ¿verdad? Se multiplicaron los intereses, entonces hubo un conflicto en esa sociedad y por lo tanto surgió la necesidad de crear el Estado para frenar esos intereses. O sea, ¿a través de qué? A través del derecho. Recordemos que el derecho es el que norma, ¿verdad? Nosotros, seres humanos, somos seres normativos. Estamos regulados en distintas formas para que nuestra conducta tenga ciertos cauces, tenga una regulación, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces el ser humano es un ser normativo por eso. Tenemos una gran cantidad de normas que debemos de cumplirlas. En ese aspecto, entonces, tenemos la posición protoliberal de Thomas Hobbes. Influyó, ¿verdad? Influyó sobre estos elementos. El derecho a defenderse, el derecho de naturaleza. Imagínense, se decía que Bertrand Russell dice, bueno, en uno de los ejemplos, el león o el tigre
son animales inofensivos, pero debemos de cuidarnos del pato y la gallina. Decía una lombriz a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la defensa va a depender de quién ataque a una persona. Entonces la lombriz prácticamente miraba inofensivo a un tigre, a un león, pero sí era peligroso para la lombriz el pato y la gallina. O sea, hay un relativismo, ¿verdad?, de confrontación en una sociedad. A veces vemos amenazas, digamos, de intereses más representativos que en otros. Así es el mundo. Por lo tanto, el Leviatán es una obra, ¿verdad?, de importancia en el pensamiento de Thomas Hobbes. Allí se describe el estado de sociedad que se experimentó en historia y la construcción del Estado como el superhombre, ¿verdad?, que iba a regular esos intereses, ¿verdad?, esos controles, e iba a frenar, ¿verdad?, a través de un sistema normativo. Muy bien, entonces ahí tenemos ese punto. Vamos a pasar a otro. Me van a permitir un segundo. Bueno, vamos a pasar ahora a revisar otra ideología. Permítame unos momentos. Muy bien. Vamos a revisar la siguiente ideología. Muy bien, hemos revisado ya lo que es el liberalismo. Tenemos la ideología Maquiavelo, también lo trabajamos. Recordemos que ahí tenemos a Maquiavelo como padre también de la ciencia política. Y el caso de Thomas Hobbes también ya lo trabajamos. Pero si hay alguna pregunta, estamos abiertos. Entonces vamos a revisar el caso del conservadurismo. Esta es la nueva ideología que vamos a chequear. El conservadurismo. Muy bien. El conservadurismo es otra ideología. Ya nos apartamos del liberalismo, hoy pasemos al conservadurismo. El concepto de conservadurismo es una de las claves del pensamiento político moderno y contemporáneo. En uno de los primeros estudios relevantes sobre el tema, el pensamiento conservador, estamos hablando de 1926, de Mannheim, el autor parte de la distinción entre tradicionalismo y conservadurismo. El primero es un concepto sociológico general que alude a un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Se trata de una característica psicológica presente en una u otra medida en cada hombre y en cualquier época. El segundo, por el contrario, es un concepto político y sociológico que designa una realidad. Bien, entonces aquí vamos a comprender otra ideología política llamada conservadurismo. ¿De dónde depende esta línea de pensamiento? Siempre está metida en la modernidad y, por supuesto, dentro de la visión occidental del sistema, es decir, dentro del sistema liberal. Ustedes habrán escuchado sobre el concepto, esta persona es conservadora o esta persona es tradicional. Son dos términos diferentes. Entonces, el concepto de conservadurismo es una de las claves del pensamiento político.
Me permiten un segundo. Muy bien, jóvenes, partiendo de nuevo de la posición conservadora y tradicional, encontramos acá que el concepto de conservadurismo es una de las claves del pensamiento político moderno y contemporáneo. Vamos a ir desglosando esto. En uno de los primeros estudios relevantes sobre el tema, el pensamiento del conservador, Meinheim, el autor parte de la distinción entre tradicionalismo y conservadurismo. Debemos de distinguir estos dos conceptos: tradicionalismo y conservadurismo. El primero, dice, es un concepto sociológico general que alude a un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Se trata de una característica psicológica presente en una u otra medida en cada hombre y en cualquier época. Detengámonos ahí. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, las sociedades en sí tienen una tradición, pero esa tradición es de carácter psicológico. Es decir, la sociedad tiene una tradición. La sociedad tiene una identidad. Pero esa identidad que tiene la sociedad, entonces la vamos a considerar como tradición. Toda sociedad tiene una tradición, tiene una identidad. Entonces, en algunas sociedades se ve más en relieve o más expresa la tradición que en otras. Hay sociedades que no pierden su tradición y hay otras que su tradición está quebrada, está rupturada en grandes momentos, en grandes tiempos. Por ejemplo, hay sociedades milenarias que la tradición la conservan, inclusive pues en el idioma. Recordemos la base, por ejemplo, de estos pueblos prehispánicos, fue una base, digamos, de un idioma tradicional, de un dialecto tradicional. Pero eso se perdió. Se perdió. Por ejemplo, las tradiciones de los pueblos prehispánicos están perdidas. Al menos aquí en El Salvador hay ciertos lugares, ciertas zonas de historia prehispánica. Pero en nuestro medio no sabemos quién es indígena y quién no lo es. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque la tradición no identifica esas posturas. Digamos, no hay una vestimenta definida, no hay un lenguaje definido. Entonces eso hace que complique un poco la tradición. Los rasgos, por ejemplo, de una persona, aquí no se sabe en El Salvador quién es indígena y quién no es indígena, y muchas veces podemos identificarlo a través de los rasgos, ¿verdad?, antropológicos. Tal vez que la forma de la quijada de una persona puede dar indicios de que
tiene raíces indígenas, pero es bien complejo, digamos, en un país como el nuestro, esa tradición, porque antropológicamente no hay estudios, ¿verdad?, muy claros sobre quién es y quién no lo es. Puede estar en medio de nosotros un indígena, no lo sabemos, ¿verdad?, con origen indígena. Entonces la tradición es parte, ¿verdad?, de una situación psicológica, de una característica psicológica. Repito, hay traslado de generación en generación a través del tradicionalismo, de digamos, de la lengua, de los escritos, de fiestas, por ejemplo, milenarias, ¿verdad? Estamos hablando de a veces de 3.000 años, ¿verdad?, en la historia. Por lo tanto, eso es parte de la tradición. Tradición, ¿verdad?, también en las comidas, etcétera. El segundo, por el contrario, es un concepto político y sociológico que designa una realidad. O sea, el conservadurismo es otra cosa. El conservadurismo no es lo mismo que el tradicionalismo. El conservadurismo es un concepto político y sociológico que designa una realidad. Entonces vamos a ver en este aspecto en qué consiste esto. El conservadurismo rechazó ante todo el concepto naturalista y burgués de igualdad. Para los conservadores, los hombres son en lo más esencial desiguales. Nada puede contradecir más la libertad que el concepto de igualdad, escribió Adam Müller, el más notorio pensador del romanticismo político. Lo que hablábamos, ¿verdad?, a veces del término romanticismo, ¿verdad?, que sucede en las ideologías, el romanticismo político. Los conservadores todos abogan francamente por una sociedad clasista y jerárquica, desigual, y defienden la ventaja derivada de ello. La desigualdad es naturalmente necesaria y útil. Esa es la ideología de los conservadores. O sea, el conservadurismo, dicen, señores, no es posible que exista libertad e igualdad. La desigualdad siempre es necesaria, dicen los conservadores, ¿verdad? Entonces, no es posible convivir con una libertad y con una igualdad simultáneamente. Entonces, cuando ellos observan el mundo histórico, dicen, bueno, aquí lo que tenemos es una desigualdad. Entonces, el conservadurismo lo que hace es legitimar, justificar la desigualdad. Somos seres desiguales, ¿verdad? Y eso es lo más natural en un sistema. Por lo tanto, abogan francamente por una sociedad clasista y jerárquica. No somos iguales económica, política, socialmente, en una sociedad. Somos seres desiguales en esa jerarquía. Por lo tanto, esta es la esencia del pensamiento conservadurista. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Toda sociedad sanamente estructurada consistirá de este modo en una estructura de dominio, en la que los más se verán disciplinados por una minoría política y económica. Es esta una ideación, ¿verdad?, que forma parte integrante del núcleo de esa ideología en todas sus manifestaciones históricas. O sea, el conservadurismo dice, en otros términos, bueno, las mayorías de una sociedad deben de sujetarse a una minoría económica y política. ¿Está bien clara la cosa ahí? Entonces las mayorías deben verse disciplinadas, obedientes ante grupos pequeños, políticos y económicos. Licenciado, yo tenía una pregunta, más que una duda también. Sí. Y en El Salvador, ¿cómo se clasificaría? Si los clasificarían como conservadores. Bueno, la sociedad nuestra, repito, tiene ciertos quiebres en los dos conceptos que estamos discutiendo, el concepto de tradición y el concepto de conservadurismo.
Principalmente nosotros como sociedad tradicional no hemos transferido sistemáticamente las costumbres, ¿verdad? No hemos transferido todos aquellos recursos históricos hasta nuestras generaciones. Es decir, han habido muchos vacíos, muchos quiebres en esa tradición, que es parte de un aspecto psicológico, ¿verdad? Como lo dijimos. O sea, es una sociedad que si bien tiene ciertos rasgos tradicionales, ¿verdad? Y hay, repito, patrimonio histórico en El Salvador, pero no es un patrimonio histórico, al menos revisado en nuestros, digamos, en muchos años, no es un patrimonio tan identificable con la tradición. Si no revisen ustedes las zonas patrimoniales históricas en el país, si estas tienen una gran fuerza internacional para que vengan tantos visitantes a ver el patrimonio histórico de El Salvador. Por ejemplo, aquí en la ciudad de San Miguel, aquí hay un patrimonio histórico, ¿verdad? Pero vayan a revisar el patrimonio histórico, en qué calidad está, si está habilitado turísticamente, para que se den cuenta cuál es nuestro patrimonio en la ciudad de San Miguel. Vean si está bien cuidado, si está bien orientado. Bueno, hay poco escrito sobre eso, ¿verdad? Entonces, y a pesar de que está en la Constitución, ¿verdad? En la Constitución de la República, el caso del patrimonio. Ahora, dentro de los esfuerzos de los gobiernos, eso es una de las grandes tareas, ¿verdad? Y pienso que el gobierno actual está trabajando en esa vía, ¿verdad? De sacar pues una política, digamos, de bienestar nacional en cuanto al patrimonio que tiene el país y ofertarlo, ¿verdad? O al menos invitar a la sociedad internacional a que conozca el patrimonio salvadoreño, que se convierte en una ruta turística y de mucha fortaleza nacional en una economía. Por ejemplo, el caso de Costa Rica, que definitivamente, pues, Costa Rica es un país turístico, ¿verdad?, que sabe explotar sus recursos. Entonces, y por el otro punto que se señala, si nuestra sociedad es conservadora o no es conservadora, o se maneja el conservadurismo, recordemos un punto acá. Dentro de estas ideologías los partidos recogen, ¿verdad?, ciertas posturas también ideológicas. ¿Quiénes son los conservadores políticamente hablando, desde los partidos políticos? Bueno, los partidos de derecha, por ejemplo, son partidos de cuadros, así lo señala la teoría política. Entonces, un partido de cuadro es un partido conservador, en el caso de la derecha expresa en el país, ¿verdad?, a través del partido político. Bueno, ¿por qué es conservador? Porque definitivamente hay una posición económica y además hay una defensa de intereses económicos. Pero también quiero aclararle un punto, y es que las ideologías tienen el propósito de universalizar sus valores, sus criterios. O sea, toda ideología dice, ¿verdad?, que esto es así y que todo el mundo debe aceptarlo. Eso es universalizar una ideología, al igual que la doctrina política. Se universalizan con el objetivo de tener más cantidad de personas que crean esa ideología, de tal forma que las ideas, como dice uno de los planteamientos políticos de un texto, las ideas gobiernan el mundo. Y eso es la ideología. Entonces, en la práctica el país tiene referentes tradicionales, no hay que negarlo, ¿verdad? Hay ciertas tradiciones que al menos se recuerdan superficialmente. Y en cuanto al conservadurismo, repito, la sociedad en sí no tiene bien marcadas las situaciones conservadoras en el ámbito político y social, que es muy diferente a la tradición.
¿verdad? Sí, ha tenido mucha influencia ideológica del conservadurismo, pero creo que la sociedad maneja hasta cierto punto ciertos lazos de solidaridad en el seno mismo de la población y no tiene bien marcado pues un criterio conservador. Permítame un segundo. Bueno, tomando de nuevo el punto, estimado estudiante, el caso es que la sociedad nuestra es una sociedad que muchas veces podemos decir que es conservadora, pero lo que sí es más evidente que es tradicional en algunos enfoques. Conservadora, ya políticamente hablando, pues podemos apreciarla desde la negación así bastante extrema en su historia de creer en otro sistema. Es decir, la sociedad salvadoreña, al menos en mi entender, en mi análisis, no ha sido una sociedad que ampliamente ha querido cambiar el sistema, es decir, pensar en un sistema diferente tipo socialismo. Tenemos algunas expresiones en historia, ¿verdad?, de esas valoraciones, y la sociedad ha tenido más mantenerse, ¿verdad?, o ha querido más mantenerse en el sistema actual. Ahora, eso lo podemos notar en relación a las decisiones políticas que ha tomado la sociedad en la historia, ¿verdad? Porque recordemos que en la misma historia salvadoreña han habido grupos que han sido conservadores, ¿verdad?, de gobierno, desde las familias oligárquicas, pasando por varios partidos también políticos de derecha, y eso, de alguna forma, no en el sentido como se está viendo aquí de la legitimación de la desigualdad, sino más bien frente a un sistema que la sociedad nunca ha tenido bien, de una manera así global, 100%, aceptarlo. Entonces, desde ahí podemos ver una posición conservadora de la sociedad, ¿verdad? Porque si bien los gobiernos que se dieron últimamente, ¿verdad?, estamos hablando de los últimos 2 gobiernos de izquierda, no es porque la sociedad en sí tenga una ideología socialista. En ningún momento. La sociedad salvadoreña no tiene una ideología socialista. Entonces, ¿pero por qué llegaron estos gobiernos?, se preguntarán ustedes. Bueno, llegaron por las grandes inconsistencias también, ¿verdad?, provocadas por los gobiernos conservadores. Pero la sociedad no anduvo pensando en posiciones conservadoras al respecto, o posiciones socialistas, mejor dicho, sino más bien en opciones, porque la sociedad, digamos, en los tiempos actuales, creo, también dentro de mi percepción analítica, creo que la sociedad ha perdido un tanto el tradicionalismo y el mismo conservadurismo frente a un sistema, y ha caído más en el pragmatismo, una sociedad pragmática.
y las ideologías no están resolviendo el problema, entonces la sociedad ha venido trabajando en un pragmatismo, y eso también, quiera o no, es un repensamiento también de cómo resolver sus problemas. Pero enfocando ya en el fondo su pregunta, diría que la posición conservadora de la sociedad ha sido siempre en la defensa del sistema, en las decisiones políticas, muchas veces electorales. Ese es el punto, ¿verdad? Pero que la sociedad esté legitimando una desigualdad, creo que no es una expresión abierta de la sociedad, sino más bien la sociedad siempre mantiene un tradicionalismo, ¿verdad? Digamos, de su historia, de un pueblo pues que viene haciendo sus luchas, ¿verdad?, económicas, sociales, y que busca pues un bienestar, ¿verdad?, de alguna manera colectivo. Eso es los puntos, ¿verdad?, centrales. Pero las sociedades propiamente conservadoras son sociedades que antagonizan en su misma estructura. Los Estados Unidos, por ejemplo, ustedes van a observar la discriminación que muchas veces existe, ¿verdad?, ante los latinoamericanos o ante otras culturas, y eso es parte también del conservadurismo. Pero de alguna forma, pues, hay una desigualdad también, ¿verdad?, de comportamientos sociales en estas sociedades. Por ejemplo, el hecho de que alguien hable el castellano, eso es una ofensa para un miembro de una sociedad norteamericana. Eso es parte de las posiciones conservadoras o ultraconservadoras. Muy bien, espero que haya aclarado su punto al respecto. Sí, licenciado, nada más que entonces en una sociedad como conservadora como Estados Unidos podría haber racismo. Sí, el racismo en sí es una manifestación que no está, digamos, trazada en una raza, ¿verdad?, sino más bien es una posición ideológica, ¿verdad?, que por supuesto atenta contra los derechos de una persona. Es parte de una desconfiguración, ¿verdad?, de la realidad, en este caso ideológica. Son prácticas que tienen las sociedades, pero eso es una legitimación de la desigualdad, ¿verdad? La desigualdad tiene una fuerza en estas sociedades a partir del poder económico, político, inclusive militar. Entonces el conservadurismo lo que hace es legitimar la desigualdad en todos los órdenes. Lo ve como parte de una jerarquía, como parte de una ortodoxia del sistema, en que todos somos seres desiguales y que la competencia que nos puede dar en esa lucha es el poder económico, político o social. Pero esa jerarquía se mantiene. Entonces son sociedades muy conservadoras en cuanto a garantizar su status quo, ¿verdad?, dependiendo en qué posición se encuentre en esa jerarquía. Muy bien, entonces, estimados jóvenes, nos quedaríamos hasta ahí, ¿verdad?, por el hecho que siempre les cedo un pequeño receso. Nos quedaríamos hasta ahí. Vamos a enviar las diapositivas para que ustedes las vayan revisando, ¿verdad?, con mucha anterioridad. Quiero también manifestarles que voy a generar un foro por el área de las ciencias políticas y un foro en el caso de sociedad y economía. Entonces ustedes van a responder una pregunta en el aula virtual, una pregunta corta, ¿verdad?, que ustedes la envían al foro, ¿verdad?, que eso es parte también del dominio de la enseñanza, ¿verdad?, y aprendizaje. Entonces estemos pendientes revisando el foro, ¿verdad?, para que ustedes participen con su respuesta en cada pregunta. Una pregunta por materia, ¿verdad?, en el foro. Muy bien, entonces vamos a quedarnos en esa parte. Estimados jóvenes, nos veremos en la siguiente. Pasen muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Feliz día. Bueno, igual.
Gracias igualmente.